Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados, a todos los escogidos, a todos mis hermanos, a toda la familia que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús han recibido este bendito ligamento que es el Espíritu Santo que nos viene a unir y a predicar y a comprender este camino con la voz de Dios. Que la gracia y la paz estén con ustedes, benditos hermanos. Es un privilegio que Dios me esté permitiendo para poderles compartir la enseñanza número 8, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuemos, por favor. Seguimos en San Mateo. Ayer nos quedamos en San Mateo 20, casi empezando con la parábola de las obras de la viña. Expliqué lo que es una viña. Yo espero que haya quedado muy claro lo que expliqué yo en la enseñanza número 7. Esta parábola que vamos a ver principalmente fue para el primer pueblo, para los fariseos que se acercaban y estaban esperando las promesas de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de un libertador, y que para que pueda entender bien esta parábola, bíblicamente Dios había dicho que primeramente la salvación era para los judíos, que Jesús primeramente vino a su casa. ¿Por qué? Porque fueron los obreros que Dios contrató, fue el primer pueblo que Dios contrató y que gracias a Dios, por medio de los judíos como instrumento del pueblo hebreo, como instrumento, pues nos vinieron las profecías y nos vino todo este conocimiento del Antiguo Testamento y que dio lugar también para la profecía y para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y para que podamos entender bien esta parábola, el primer pueblo se molestó, como también la parábola del hijo pródigo, del hijo que se quedó y que también vamos a verla más adelante, que se molestó por el hijo que se había ido con las rameras y con los cerdos. De igual manera, aquí vamos a aprender mucho, no me voy a adelantar, pero Cristo Jesús le estaba hablando al primer pueblo que murmuró por la salvación que Dios trajo a los gentiles, que trajo a otro pueblo que pues no nos ocupó Dios en su momento, ni sufrimos en todos esos cientos de años, y que la promesa que vino a traer Dios por medio de su Hijo Jesucristo es exactamente la misma, tanto para el primer pueblo como para el segundo pueblo, pero con una parábola. Recuerde que son comparativas. Entonces le voy a ir explicando el versículo por versículo. Ayer nos quedamos en el 2, le expliqué lo que es la viña, le expliqué que en este nuevo pacto ya no es con una viña terrenal, sino ahora el campo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es que en el altar el compromiso y el pacto que tenemos nosotros con Dios es darle nuestra sangre, que el discipulado es estar como la vid y como pámpano en la vid, permaneciendo, como está en San Juan en San Juan, creo que es en el capítulo 10, la vid verdadera, y como pámpano permanecer, para que entonces esa ramita de la uva, que es el discipulado, y luego Cristo Jesús y Dios me hagan sangre y pueda yo ir también como predicador el día de hoy a bautizar, a crucificar la carne y a que salgan seres que quieran darle sus vidas a Dios y que quieran derramar sus vidas ante el altar de Dios. Esa es la viña. Entonces mire lo que dice aquí. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió en su viña. El denario es una comparativa, es el pacto de un pago, como una comparativa, porque les convino. Siempre en el Antiguo Testamento, Dios y este pueblo, Dios les había prometido un Salvador, les había prometido la gracia, y así convino con el primer pueblo.
que es figurativo el denario. Yo le decía que pues era la moneda de más baja denominación en el capítulo 8 y le expliqué el por qué un denario. Yo espero que haya puesto atención en la enseñanza número 7 y si no, le invito a que la vea para que pueda entender lo que ya expliqué de esto. Dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Esto fue todo el tiempo que estuvo el pueblo judío y que por medio de los profetas, siempre en todo momento Dios les exhortaba a trabajar y a ser diferente a las demás naciones, a trabajar en su obra. Entonces ya recuerde que también ya expliqué yo en la enseñanza número pasada esta parábola que hoy nos invita a Dios a trabajar en su viña, a trabajar en su obra. Salió y también los encontró desocupados porque siempre que Dios ve a alguien desocupado que no está trabajando en su obra, sobre todo al pueblo de Dios, a los seres humanos, se nos exhorta porque la entrada a la vida eterna, como una comparativa y como una parábola, es trabajar en la obra. Dicen tesalonicenses que el perezoso no coma, que el que no trabaja, pues lamentablemente se va a ir afuera de la vida eterna, no va a entrar arriba, sino que Dios nos compró, Dios nos hizo, Dios nos diseñó y todo lo que hay arriba en los cielos y en la tierra, Dios lo hizo para que le sirviéramos, para una obra. Entonces les dijo en el 4, ir también ustedes a mi viña. Pero fíjense dónde está el trabajo, ¿verdad? Ya hablamos la vez pasada del Edén también, de Adán y Eva. Os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Les daré lo que sea justo. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novenas y hizo lo mismo. Y así, en todo el trayecto del Antiguo Testamento, siempre Dios estuvo exhortando a su pueblo a trabajar, a trabajar. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, como yo ya le expliqué, eran agricultores, eran ganaderos, eran pastores, eran nómadas en aquel entonces, luego se establecieron en la tierra de Canaán, dejaron de ser nómadas, se les repartió por herencia la tierra prometida que hoy es Israel, pero en sí en todo momento estuvieron trabajando bajo las órdenes de Jehová de los ejércitos. Dice, saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? A esto vino Cristo Jesús primeramente a su pueblo a decirles, vengan, síganme, trabajen, y trabajen en mi obra, pero conforme al pacto establecido. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que Dios hizo todo lo que hay y hizo al ser humano para trabajar en su obra, espiritualmente, no como lo acomodan los insensatos, porque yo he escuchado predicar a representantes que trabajen en el mundo, que trabajen en Egipto, poniendo por ejemplo a Génesis, que Dios les dio un trabajo y hablando de lo terrenal. Que el oficio, de hecho hasta dicen, que el oficio más antiguo no es la prostitución, que el oficio más antiguo es el de ser campesino y el de cuidar la tierra y un huerto. Falso, hermano. La Biblia es espiritual. Por eso Dios nos habla con comparativas y con parábolas. ¿Cuál es el negocio del Padre? Pues que demos testimonio, que vayamos a trabajar porque hacen falta obreros, que vayamos a hacer la luz, que vayamos a hacer la sal, que vayamos a dar testimonio del camino de la vida eterna, y para eso se necesita tomar mi cruz, se necesita una viña, se necesita dar mi vida como ya lo hemos visto. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo este pueblo se comportaba de diferente manera a las demás naciones. El Dios de los cielos y de la tierra les daba mandamientos. Ahora fíjese bien,
Le dijeron, bueno, aquí en este 6, saliendo cerca de la 11ª hora, que ya es muy tarde, hallando otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y ya se va a referir a nosotros, a los gentiles, a los que no éramos su pueblo. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y sí, efectivamente, yo le llamé, a mí Dios me llamó a los 43 años, ¿no? Yo no sabía de esta obra, yo tenía otra obra, yo tenía otro trabajo. Ahora, fíjese bien, nadie nos ha contratado. Este es el pacto también. El pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo es un contrato entre tres partes, Dios, Cristo y el hombre, y que cuando usted, querido lector, querido hermano, querido oyente, se bautizó conforme a la palabra, usted firmó el contrato, porque en la palabra Dios me dijo a mí, quiero tu cuerpo, lo voy a comprar, es mío, lo quiero para darte una forma, lo quiero para que seas mi obrero, para que trabajes en mi viña, para que trabajes en mi obra. Entonces, así, nadie me ha contratado. Y fíjese bien, Él les dijo, ir también ustedes a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén, gloria a Dios. Cuando llegó la noche, que es cuando Cristo Jesús muere y resucita, porque dice la palabra que la noche ya está avanzada y que el amanecer va a ser Cristo Jesús. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahora bien, llama al mayordomo, Cristo Jesús. Un mayordomo, como una comparativa y como una parábola, bendito hermano y bendita hermana, es aquel que un rico, que un hacendado, pone a cargo como administrador y para vigilar a todos sus criados. El mayordomo es el que se hace cargo, para que pueda entender, aquí en México, una persona millonaria tiene cocineras, tiene los que se encargan del jardín, los choferes, las recamareras, los que lavan, la lavandería, etcétera. El mayordomo se hace cargo de vigilar a todos los sirvientes de la casa del rico y de repartirles el pago y repartirles el alimento, porque hay más parábolas de los mayordomos también, hablando de nosotros cuando Dios nos pone al frente de alguna congregación, pero aquí el mayordomo va a ser Cristo, que va a dar el pago a cada uno según la obra y según el contrato y según lo que Dios nos prometió. Entonces, mire bien, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los primeros, porque ya le dije, Cristo Jesús primeramente vino a su casa, primeramente el pago de la sangre, de la herencia, de la gracia, de la vida, de la revelación, de la presencia de Dios, primeramente vino al primer pueblo. ¿Pero por qué? ¿Es Dios justo? Claro, porque fue el primer pueblo que Dios contrató para que llegara la palabra a nosotros, para que llegaran las profecías, por medio de ellos llegaron los apóstoles, llegó el evangelio, por medio de ellos nació nuestro Señor Jesucristo nacido en carne. Fue un instrumento desde que entró el pecado en el Antiguo Testamento, que Dios preparó y que sacó de los lomos de Dios, por los lomos de Abraham, Isaac, Jacob, luego las 12 tribus, luego se multiplicaron en Egipto, luego ahí de Egipto salieron y se multiplicó el pueblo judío, el pueblo hebreo, y fue un pueblo de profetas, fue un pueblo de sacerdotes, fue un pueblo de sumos sacerdotes, fue un pueblo que vino a preparar la llegada de la gracia, la llegada del último pacto, la llegada del Nuevo Testamento, la llegada de lo verdadero. Así que, obviamente, primeramente vino su pueblo. Recuerde que había muchos fariseos ahí. Entonces, mire, empiéceles a pagar
desde los primeros, y el pago era recibir la gracia. El pago era que primeramente ellos se bautizaran, que primeramente ellos recibían la salvación, comenzando de los postreros hasta los primos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, nosotros, recibieron cada uno un denario, que recuerde que es una comparativa, es una parábola. Recuerde que esta parábola empezó que los primeros jornaleros se les ofreció un denario. Esto está hablando de la salvación, está hablando de la gracia, está hablando de la presencia de Cristo. Entonces, a nosotros se nos dio el mismo pago, aunque nosotros pues no fuimos llamados para preparar y para sufrir y para ser un pueblo como el primer pueblo que padeció y que trabajó por cientos de años para que también por medio de ese pueblo, de Dios primeramente, por medio de ese pueblo y por medio de Jesucristo, a nosotros se nos pagara lo mismo. Por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, valore lo que Dios nos está diciendo en esta parábola, porque también dice que nosotros no éramos las ramas originales, que éramos uvas silvestres, que nosotros no éramos de su pueblo, que antes estábamos en ignorancia, que antes adorábamos por naturaleza lo que no era Dios, y Dios en su misericordia nos ofreció exactamente lo mismo que a cualquier judío, que a Pedro, que a Pablo, que a Juan, el Espíritu Santo. La entrada a la gracia, la comprensión a la palabra, la misma promesa de la vida eterna. Pero los judíos no daban crédito porque eran pecadores, eran egocéntricos. Pensaban que nada más para ellos era la salvación. Y mire lo que vamos a ver. Al venir también los primeros, que es el primer pueblo, pensaron que habían de recibir más de un denario. Cuando vieron que nosotros teníamos, ellos pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, que ya le dije como una parábola y una comparativa, bendito hermano, como un ejemplo que nos pone Cristo, es el Espíritu Santo. Lo mismo, porque todos en este nuevo pacto, todos absolutamente somos llamados para hacer la sal, para hacer la luz y para llegar a ser sacerdotes, para que Dios nos reparta dones a cada uno, sea el apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, cualquier don ministerial, pero fue exactamente el mismo pago que al primer pueblo que padeció y al primer pueblo que sufrió. Y así lo diseñó Dios. Y al recibirlo, murmuraban, se molestaron, se enojaron contra el padre de familia, contra Dios. ¿Cómo es posible? Porque ellos no daban crédito que Dios también hubiera venido por los gentiles. Este fue un pueblo en todo el Antiguo Testamento en donde a las demás naciones les llamaban incircuncisos. De hecho, yo le digo algo, hay judíos todavía a la fecha que nos tienen por inmundos al planeta Tierra, que siguen el Pentateuco, que siguen la ley mosaica, y todavía algunos que la guardan. Y yo conocí aquí en México algunos que en sus comidas la gente que trabaja para ellos les prohíbe: no toques, no abras, no toques mi comida, no toques, porque desde el Antiguo Testamento sabían que cualquier persona que no era del pueblo podía contaminar hasta sus ropas y sus comidas. Entonces, ellos no daban crédito cuando Cristo Jesús vino a todos los gentiles y que no éramos de su pueblo, y que las promesas que les había hecho Dios por medio de Moisés, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un libertador, que iba a venir la gracia, pensaban ellos que nada más era para ellos. Otras citas bíblicas para corroborar y para fortalecer esta parábola es cuando, después de que se fue Cristo y resucitó, los primeros apóstoles se dedicaron a dar la palabra a puro judío, pero Pedro, estando en la isla de Yospet, según el libro de los Hebreos, tuvo una visión que bajaba una carpa
con 4 esquinas y con 4 cuerdas, y que tenía todo animal, cuadrúpedos y reptiles y toda ave que estaban prohibidos comer en el Antiguo Testamento, y todo tiene simbolismo, porque Pedro estaba en una azotea orando y Pedro tenía hambre, dice la escritura que tenía hambre, y cuando tuvo esta visión, oyó una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque yo no como nada de lo que está prohibido en el Antiguo Testamento, nunca he entrado por mi boca algo inmundo. Y oyó una voz que dijo: no llames inmundo a lo que yo limpié. Y estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de nosotros. De hecho, tanto que Cornelio fue el primer gentil, el primer ser humano en el planeta Tierra que no era judío ni hebreo, que tuvo una visión de un ángel y que, porque daba limosnas, etcétera, y que le dijo: manda a tus guardias a tal dirección y vas a traer a tal hombre llamado Simeón, porque él te dirá lo que has de hacer. Y después de la visión, Dios le dijo que iba a venir un hombre y que no dudara en ir con él. Y hasta que Pedro fue y vio que era un gentil, el que se iba a convertir, y toda su familia y amistades que había invitado, entonces Pedro se dio cuenta que también el denario, que también este salario era para los que no éramos pueblo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. De hecho, a Pedro se le aventaron encima los judíos cuando supieron que había bautizado a gentiles. Pero cuando Pedro les dijo la visión, entonces entendieron y dijeron: ¡oh! O sea que la misericordia de Dios también fue para los que no eran su pueblo. Pero los que no eran pecadores, los que verdaderamente no eran egocéntricos, dieron gloria a Dios, como Pablo, como Pedro, de que también la salvación viniera a alguien que no éramos su pueblo. Pero los pecadores, como hoy también son codiciosos, son egocéntricos, quieren todo para ellos, porque es un fruto del diablo, es un fruto de Satanás, el pecado, murmuran y siempre quieren tener los primeros lugares como los fariseos. Bueno, entonces mire, murmuraban, porque en todo el tiempo murmuraban contra el padre de familia, que es Dios, diciendo: estos postreros, refiriéndose a nosotros, han trabajado solamente una hora, un poquito de tiempo. Los primeros gentiles, dice, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día hablando del Antiguo Testamento. Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo aprovecho para decirle algo. A mí, cuando el Espíritu Santo me dio la comprensión del amor de Dios y del amor de Cristo, también me dio la comprensión que desde que entró el pecado, Dios tuvo que escoger a un pueblo para ponerlo como ejemplos terrenales, que son parábolas vivas, historias vivas, durante mucho sufrimiento, matanzas y sufrimiento que se refiere al calor, y que trabajó todo este pueblo para que llegara a Cristo Jesús durante más de 1000 años, y que a nosotros gratuitamente se nos haya presentado esto. Y de igual manera yo le digo, si yo tuviera, bueno, primero quiero decirle, tengo 14 años en el ministerio, otro año y fracción como discípulo, pero en el ministerio 14 años. Y yo le digo algo, si todavía no viniera Cristo, y primeramente en estos 14 años, créame lo que le voy a decir delante de Dios. Y si le digo alguna mentira, que Dios me quite de su servicio. En estos 14 años he llorado, he sufrido, he padecido mucho. Como Cristo Jesús dijo: el que no padece conmigo no va a venir al reino de los cielos. Por la familia, por la apostasía, por la necedad, por la iniquidad. Primero también por cargar la cruz,
por golpear mi cuerpo, por abstenerme de los deseos carnales. Entonces he batallado mucho, pero créame, bendito hermano y bendita hermana, que si el día de mañana llegan 5 o 10 ovejitas que se bauticen de todo corazón y Cristo Jesús llegue en 3 días después y le dé el mismo pago de la vida eterna, yo le voy a decir, gracias bendito Padre, gracias bendito Señor, y no le voy a decir, ¿por qué a mí me vas a dar lo mismo que a ellos que en 3 días o 4 días se convirtieron? Y también ahí está el de la cruz, que se arrepintió en el último momento. Acuérdense que habían dos cruces cuando Cristo Jesús estaba en medio, y había uno y otro, y uno de ellos se arrepintió y le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Y yo no le digo a Cristo, ay Señor, pues que a todo dar, ¿no? Este que no trabajó como yo y yo ya llevo 14 años llorando y sufriendo. No, yo le doy gloria a Dios, pero cuando se tiene el Espíritu Santo, porque ese sentir de que todos los hombres sean salvos, viene de Dios. Pero cuando se tiene pecado, ahora, aquí este es el pecado y este es el primer pueblo que no consentía y dice que hemos soportado la carga y el calor del día. Ya le dije, es todo el primer pacto, que fueron más de 1000 años. Ahora, él le respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio nada, no convine con ustedes en un denario y tú aceptaste. Porque el primer pueblo tenía un pacto y aceptaron también. Aceptaron el pacto de la tierra de Canaán y también desde el Antiguo Testamento sabían que iba a venir un Salvador y que había vida eterna. Claro, lea Hebreos 11. Abraham, Noé, Moisés. Todos estos hombres tenían la mirada puesta en el galardón, en la vida eterna, hasta Rahab la ramera. Sabían que iba a venir la vida eterna, sabían que iba a venir un libertador. David, cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Entonces, sabían perfectamente bien de la salvación y del pago, de la gracia. Entonces, Dios nunca los engañó. En el primer pacto les hizo participantes que iba a venir un Salvador. Dice, toma lo que es tuyo. Todavía les dice, tómalo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Quiero yo, Dios, Cristo, yo quiero dar la salvación a mi creación, a la que no era, al hijo perdido, al hijo pródigo que se perdió con el pecado de Adán y Eva. Yo le quiero dar lo mismo, el bautizo. Porque lo mismo, vuelvo a repetir, lo mismo que recibió Cristo, lo mismo que recibió Pablo, lo mismo que recibió Pedro, lo mismo que recibieron los judíos que creyeron en aquel entonces y que siguen creyendo el día de hoy, es lo mismo que recibe cualquier persona que no sea judía y venga a escuchar el Evangelio y de todo corazón se convierta, recibe exactamente lo mismo. Entonces, Dios es justo porque escrito está, Él así lo quiso y así convino. Dice en el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Fíjese nada más. Aquí está, la envidia, lo que yo lo llamaba. ¿Qué le dice? No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío, porque la salvación proviene de Dios. La invitación al camino proviene de Dios, proviene de Cristo. Él es el creador. Él es el que trajo los pactos. ¿No me es lícito? Envidioso. Y envidioso porque tienen un fruto ya en el corazón malo. Porque yo soy bueno. Porque yo también vengo a dar salvación. Por eso te molestas. Por mi bondad. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, el ser humano que peca y que tiene demonios, así es. Quiere ver a los seres humanos acabados. Quiere ver a los seres humanos no bendecidos. Quiere ver a los seres humanos y que nada más sea yo. Se llama egocentrismo y es un veneno. Porque el sentir de Cristo Jesús
no estuvo en él, fue en el venir a salvar, fue el venir por la oveja perdida, como también vimos y acabamos de ver la vez pasada la parábola de la oveja perdida, que hay más gozo, que hay más alegría por la que estaba perdida que por las 99 que ya eran salvas. Entonces, alabados a Dios, espero que vayan entendiendo la parábola tan preciosa que nos deja aquí. Dice, así los primeros, dice Dios, serán los postreros y los postreros primeros. ¿Por qué no quisieron que los primeros, ustedes, fariseos, que tienen este fruto, van a ser los últimos? Y los últimos que yo vine van a ser los primeros. Porque ustedes buscaban los primeros lugares, porque ustedes fueron egocéntricos, porque ustedes siempre quisieron. Así que yo los voy a dejar al último y no van a entrar al reino de los cielos. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ustedes. Así los primeros serán los postreros. Y así fue, hermano. Así está el primer pueblo. Así están los judíos. Nosotros, hay más gentiles que no éramos de su pueblo, que somos cristianos, y en todas las épocas anteriores, porque ahorita está la apostasía, pero hace 500, 600, 800, hace 1000 años, 1200, 1300, habían más cristianos gentiles que los mismos judíos del primer pueblo. Y nosotros fuimos los primeros porque la iglesia que hay hoy es de gentiles y los judíos fueron postreros. Y los postreros, primeros. Porque otra vez nuevamente, ¿qué pasó? Primero vino por el primer pueblo. Y así, esta es una profecía apocalíptica, porque cuando Cristo Jesús venga, fíjese bien lo que le voy a decir. Después del arrebatamiento, que vengan los 7 años de la gran tribulación y que se dé lugar para el anticristo, que va a venir a engañar a todo el mundo, entonces va a bajar Cristo Jesús y va a escoger a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que ahorita son los ortodoxos, ahorita son los que se guardan y no están contaminados con el mundo y no tienen en celulares ni tele. Hay judíos que guardan la ley del primer pacto y que están esperando al Mesías y que Cristo Jesús los va a ungir para que después del arrebatamiento estos den luz y den evangelio en los últimos tiempos. Así que Dios principia con un pueblo y termina con el mismo pueblo que son los judíos. Cuando quiera un poquito más de explicación sobre este tema, adelante, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y aquí en esta parábola también ya entra algo muy importante. Cristo Jesús vino a llamar al primer pueblo, a darles primeramente el pago, porque primeramente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, de todo ese pueblo tan grande que estaba en aquel entonces, muy pocos judíos fueron los que creyeron y tomaron la cruz. Fueron muy pocos de los judíos. Y de igual manera es una profecía para nuestros tiempos, porque yo ya le expliqué la parábola de la red, que muchos peces son sacados, que es el evangelio, son sacados del mar, es el evangelio que nos sacan a la orilla, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos que Dios pone a la orilla y muchos son echados afuera. ¿Por qué? Ya vimos también la parábola del sembrador. Recuerda cómo todo va concordando cuando Dios nos habla y nos ama. Ahora, en la parábola del sembrador, recuerde, muchos son llamados, si acepto a Cristo, si me bautizo, gloria a Dios. Y luego van dejando la cruz, se van apartando, siguen en un cristianismo pero ya con pecado, y pocos son los que llegan
a ser escogidos. Y unos darán al 30, otros al 60 y otros al 100. Entonces, muchos son los llamados y pocos, hermanos, muy pocos son los escogidos. Bueno, muy bien. Esto fue al 16. Vamos, por favor, a otra parábola. Ahí mismo en Mateo 21, por favor. Pero vamos a leer del 28 al 46. Bien. La parábola de los dos hijos. Otra comparativa, otro ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos en un orden conforme van las parábolas. Antes de esta parábola está la que acabamos de ver y no hay otra. Entonces no me voy a saltar ninguna parábola, vamos por un orden. Dice, pero, decía Cristo, pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora aquí también se está refiriendo al primer pueblo otra vez. Y luego a los que aceptamos a Cristo, que éramos gentiles, que no éramos su pueblo. Ahora, primeramente Dios vino a su pueblo, primeramente, y también a nosotros. Ahora, fíjese bien lo que le dice siempre. Y acercándose al primer pueblo, primero la invitación fue para el primer pueblo. Primero fue la invitación para él. Le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña otra vez. Ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, en las parábolas, porque siempre tienen revelación. Le vuelvo a explicar nuevamente que en el Antiguo Testamento las viñas representan como una sombra de lo que iba a venir, la sangre, trabajar, derramar mi sangre para Dios, para Cristo, dar el fruto de la uva y que Cristo Jesús me apachurre y me haga vino, gloria a Dios. De hecho, recuerde en el libro de los reyes, Acab, un rey horroroso, el esposo de Jezabel, cómo le quería quitar su viña a uno de sus hermanos y se le quería comprar y él le decía, véndeme tu viña. Y él le dijo, líbreme yo de que te venda la heredad que me dejaron mis padres. Entonces Acab se molestó y Jezabel le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y ahí ese rey de Acab y Jezabel presentan a Satanás hoy, que quieren acabar con la viña y con la herencia que Cristo Jesús nos dejó y quieren acabar porque la verdadera viña habla de legalismo, la verdadera viña habla de una cruz, la verdadera viña habla de guardarse y de contaminarse con toda nación y con todo lo que hacen y con todo pecado. Habla de guardarse totalmente. Entonces, esta herencia nos la trajo Cristo, esta obra. Él dijo, rueguen por obreros, les he traído el campo es muy grande, es el mundo, pero ¿qué necesito para trabajar? Necesito tu sangre, necesito que estés crucificado, necesito que estés bautizado, necesito que entregues tu vida a Dios, a mí y al mundo, que dediques tu vida a la obra, a los negocios de mi Padre. Esa es la viña, bendito hermano y bendita hermana, eso es la verdad y lo que Cristo Jesús nos trajo. Ahora, le dijo al primero, dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No, los fariseos, como el día de hoy, ¿verdad? ¡Ah! Dicen sí, pero no van, mira, dice. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dijo, hijo, ve hoy a trabajar. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al otro, que ahí va a representar los fariseos, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí voy, Señor, y no fue. Entonces, perdón, hermano, el segundo es el primer pueblo. ¿Por qué el segundo? Porque primeramente la salvación
Sí, para el primer pueblo vino para los gentiles, pero luego a Pedro, cuando Cristo Jesús se fue, se le dijo que fuera a los judíos, y aún así no quisieron. Pero nosotros, los postreros, fuimos primeros. Recuerden, fuimos primeros y recibimos a Cristo. Entonces, los otros dijeron, sí voy, pero no fueron a trabajar, no tomaron su cruz. El primer pueblo no tomó. Y también esta parábola también es hoy, bendito hermano y bendita hermana, para todos los cristianos que estemos el día de hoy, porque ya no es para los judíos. Hoy esta parábola es para los cristianos que hoy estamos aquí. Cuando tú te bautizas, Dios te dice, necesito tu cuerpo. Cuando se te predicó bien sobre el bautizo y no hubo ninguna duda, y te explicó el mediador y te explicó Dios que te quería para trabajar en su obra, muchos dijeron sí. Fueron sacados del mar, pero muchos son, como dice en Santiago, cristianos oidores. Cristianos que únicamente les gusta ir a que les rasquen el oído, pero no quieren dar sus vidas para trabajar. Ahora, uno sí fue y el otro no fue. Como también dice San Mateo, en aquellos tiempos 2 mujeres se estarán amasando. En aquellos tiempos 2 hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será llevado. Ahora, él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Nosotros, recuerden. Los postreros fueron los últimos y los primeros fuimos nosotros. El primero. Los judíos estaban respondiendo eso. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Fíjense nada más qué palabra tan más fuerte, porque los publicanos y las rameras éramos nosotros. Los que no conocíamos, los que no teníamos la circuncisión, y por no haber creído en Cristo, por eso les dijo, de cierto les digo que las rameras y los publicanos van delante de ustedes, son los que creyeron, son los que recibieron el bautizo, son los que creyeron en mí. Y mire lo que dice aquí, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, Juan el Bautista, y no le creyeron, porque Juan le predicaba a puro judío y no le creyeron. Pero los publicanos y rameras le creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerle. Pácatelas. Qué fuerte. Es lo mismo que acabamos de ver de la parábola de los obreros, que salió a contratar y al último nadie nos ha contratado, Señor, convino y los otros se enojaron por el mismo pago. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? A diferencia de los judíos, todos los que nos convertimos de gentiles en todos los tiempos que hemos tenido el privilegio de adorar a Dios, hemos dado nuestras vidas a comparación de los judíos para predicar y para hacer la luz y para hacer la sal. Y hemos trabajado porque fuimos delante de ellos, pero esto fue por el pecado y por la incredulidad. Y de igual manera, la parábola sigue hoy viva, porque de igual manera Dios nos dice, tiene 2 hijos, como una comparativa, como una parábola que se refiere a todos los cristianos, que se nos dice que fuimos comprados para trabajar. Muchos dicen sí, sí voy, pero después con sus hechos niegan y no quieren ocuparse en los negocios del Padre. No quieren ocuparse en dar su vida. Y los poquitos que verdaderamente quisieron son los que hacen y guardan el pacto que Dios vino a traernos por medio de Jesucristo. Yo espero que vaya entendiendo. Bueno, vamos por favor al versículo 33. Empieza otra parábola aquí que se titula La parábola de los labradores malvados. Y vamos a pedirle revelación a Dios en esta parábola. Oír otra parábola. Hubo un hombre de padre de familia, Dios, el cual plantó una viña por medio de Cristo. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora aquí va también para nosotros
bendito hermano y bendita hermana, principalmente. Fíjense bien, y para los judíos, para todos los pecadores. Porque hoy los fariseos representan a los que están circuncidados en la carne y no en el corazón. ¿Quiénes son estos según Gálatas? Los que dicen soy cristiano por fuera, llevan la Biblia y aseguran que están ungidos, pero por dentro están en tinieblas. No están circuncidados en el corazón. Así los fariseos presumían la circuncisión de la carne, pero no la del corazón. Entonces, hoy recuerde que ya no están los fariseos, pero que la palabra está viva y es una sombra el día de hoy, todas estas parábolas que siguen vivas. Entonces, mire, voy a explicar. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Aquí vamos. Plantó. ¿Cuándo la plantó? ¿Cuándo vino esto? Vino por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su sangre. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y le dio una forma, lo puso en su viña, lo puso en un huerto, lo puso a trabajar en el campo. Después, ese bendito trabajo y esa bendita obra la perdieron por el pecado y fueron expulsados. Y mucho tiempo Dios preparó con ejemplos terrenales como una sombra de lo que iba a venir en todo el tiempo que Dios utilizó al pueblo hebreo como agricultores, viñas, trigo, cebada, y ganado, pastores, mucho tiempo como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, cuando viene Cristo nos trae lo verdadero y planta una viña con su sangre, que es hoy la obra y el trabajo que Cristo Jesús y Dios nos dan para trabajar en el mundo. Pero ya le dije, yo espero que vaya entendiendo y se lo vuelvo a repetir. Para poder trabajar en la obra de Dios se necesita sangre. No puede entrar ningún ser humano con carne. No puede entrar ningún ser humano sirviéndole a dos señores. Necesito darle mi vida y haber crucificado mi carne, haber muerto al mundo y darle mi tiempo todos los días porque fui comprado a un precio muy alto y tengo un amo, tengo un Señor y estar a sus pies sirviéndole todos los días hasta que Él venga para recibir mi justo pago de la vida eterna. Entonces, aquí está, hubo un padre de familia que plantó una viña, la cercó de vallado. Esto es muy importante porque a todos los que trabajamos, el vallado representa una protección para que no se meta Satanás, para que no se metan las plagas, para que no se metan los que vienen a destruir viñas, hablando espiritualmente, es la pared, la protección, el castillo de Dios para los que trabajamos en su viña. Puso un bañado y fíjense, y cavó en ella un lagar. Aquí está el lagar que le decía, ¿verdad? Cavó un lagar en donde todos nosotros ya vimos la parábola del sembrador, vino el sembrador, me plantó una semilla, la semilla es para que muera, la semilla es para que yo dé un fruto, el fruto que tengo que hablar según esta comparativa que debo de dar es una uva. Una vez que ya terminé mi discipulado y que aprendí a amar a Dios, porque yo no puedo amar a mi prójimo si no amo primeramente a Dios, y amar a Dios es cumplir todos sus mandamientos, y una vez que cumplo todos los mandamientos, entonces me dice, ahora cumple con el segundo, porque no puedo cumplir con el segundo si no cumplí con el primero, ve y ama al prójimo. Y es cuando se arranca la uva, una vez que amo a Dios, y se pone en el lagar y me dan un ministerio, porque ya esa uva que dio un fruto se convirtió en sangre para que yo vaya a predicar no en la carne, sino vaya a predicar al altar de Dios que es la iglesia y derrame mi sangre a las ovejitas, como Cristo Jesús la derramó físicamente, pero hoy espiritualmente. Entonces esa es la viña y ese es el lagar. El lagar. Dice, edificó también una torre ahí en el lagar. También hay simbolismo, parte por parte. Mire, bendito hermano y bendita hermana. La torre es para vigilar a todo aquel que quiera robar en la viña,
porque hay rateros, hay ladrones. Entonces, una torre representa un tamaño espiritual. Como comparativa le voy a explicar, miren, creo que le expliqué un poquito en las enseñanzas pasadas, pero le voy a explicar. Cuando yo vine, era una persona así de chiquita, que no alcanzaba a ver nada, porque estaba abajo, en el mundo. Pero Dios me fue dando un crecimiento y después me dio alas para poder volar y me hizo atalaya. Los atalayas en la Biblia son los que han terminado un ministerio y tienen una estatura para poder ver lo que antes yo no veía de allá abajo. Porque yo me subo, por ejemplo, estoy en la calle donde hay edificios y hay casas y yo no puedo ver lo que hay en la otra calle, ni lo que hay allá, ni lo que hay acá. No puedo ver nada porque veo casas, edificios y casas. Pero si Dios me sube en el edificio más alto que hay ahí en esa zona, entonces yo desde arriba no nada más voy a alcanzar a ver toda la colonia, sino voy a alcanzar a ver todo lo que hay en alrededor. Y por eso, cuando alguien peca, Cristo Jesús le decía, ciegos, ustedes no pueden ver. Entonces, usted tiene una estatura espiritual, el atalaya y la torre representa poder ver y representa un ministerio para poder vigilar a Satanás, porque los atalayas en el Antiguo Testamento, en la ciudad fortificada que tenía 4 paredes, Jerusalén, tenía también torres donde estaban los atalayas y los atalayas tenían que vigilar 24 horas. Claro que hacían por horarios, pero no se podían dormir y en todo momento estaban viendo en un lugar alto porque Jerusalén estaba en un monte para poder tener visibilidad a todo el valle. Entonces cuando veían venir al enemigo tocaban trompeta. Igualmente Dios y Cristo Jesús en esta parábola, Cristo Jesús nos viene a dar una estatura, nos viene a quitar las vendas, nos viene a dar las alas del gran águila, nos viene a dar una estatura. Alabados a Dios, alabados a Cristo. Esto es en el nuevo pacto. Todos estos simbolismos hay aquí. Entonces mire lo que dice. Una torre, ahora, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué es que la arrendó? Ok, ya te vine a ser discípulo, ya te vine a hacer sangre, ya trabajé yo, ya te vine a lavar los pies, ya te dejé el camino, te encargo mi viña, te encargo el evangelio, ahora vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, ahora les encargo el campo, ahora les encargo la herencia, yo me voy con mi padre, lejos, recuerde que es separado, muerto, yo me voy con mi padre, pero se las arrendo. Por eso dice la palabra, imítenme. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes hagan también. Y aquí nos encarga el trabajo a nosotros. Gloria a Dios. Bueno, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos para venir a dar cuentas, ¿verdad? De el dueño, el que nos dio el campo, porque ¿cuál es el fruto que yo le tengo que dar en una viña? Bueno, yo no le puedo dar espinos ni cardos. Yo también soy un arrendador. Y si usted trabaja en la obra de Dios, es un arrendador, mi amigo, que es el pacto de Dios, ¿verdad? El pacto de Dios es que nos dejó buena tierra desde el momento en que nos dio la lluvia, desde el momento en que nos dejó el evangelio, nos dio semillas para ir a sembrar, pero Él nos va a pedir cuentas. A todos los arrendadores, a todos los que estamos trabajando. ¿Y qué es el fruto que yo le tengo que dar cuando Él venga? Vino. Así, le voy a explicar. Dios me contrata, me pone un vallado, me protege, me da todo para trabajar, porque Él me puso toda la herramienta espiritualmente hablando y me dio el campo. Nada más me dijo, siembra, como dijo Pablo, uno es el que siembra, nosotros regamos, por el crecimiento lo da Dios. Ok, sí, Señor. ¿Qué fruto tengo que dar? Tienes que cuidar, tienes que regar, tienes que hacer uvas y luego las tienes que hacer vino, así como representante, así nos dicen a nosotros legalistas, cuando a la ovejita se le enseña a morir,
cuando a la ovejita se le enseña a tomar la cruz, cuando a la ovejita se le enseña a morir totalmente al mundo para presentarla como sacrificio vivo, santo y agradable, y para presentar no la carne se quedó afuera quemada en el mundo, sino para decirle, Señor, aquí te traigo la sangre viva de alguien que costó 4 o 5 años y que tuve que cuidar en la viña que me dejaste, y así. Por ese fruto, bendito hermano y bendita hermana, Dios y Cristo Jesús nos van a pedir cuentas a todos los que nos atrevemos a hablar de la palabra y a decir que somos siervos, que somos pastores, apóstoles, maestros, profetas. Podemos presumir de palabra, pero ¿sabe qué? Él viene por frutos. Él viene a pedirnos cuentas algún día. Y vamos a ver qué va a pasar y qué pasa el día de hoy. Entonces, mire, envió. Ahora, cuando se acercó el tiempo de sus frutos, y aquí habla, envió siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Ahora, los buenos siervos, ¿verdad? Como en estas prédicas, en la de quitando el velo de Dios, Jesucristo Dios o el Hijo del Hombre, las parábolas, siempre es para pedirle cuentas a todos los representantes y despertarlos en amonestación, a ver que den sus frutos y a ver si están dando frutos, pero mire qué es lo que pasa, porque ya es una profecía, así como pasó con los fariseos, sigue pasando el día de hoy. Mire, más los labradores, hoy los apóstoles, maestros, falsos, los falsos, y también los fariseos, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedraron. Amén. Ahora, todo esto, hay lugares en donde sí los matan, en donde sí los golpean, en donde sí, así Jeremías, así con Cristo, su mismo pueblo. Hoy aquí en México, pues espiritualmente me vituperan, me dicen, me levantan falsos, sí, me han querido tocar, pero no han podido por la gracia de Dios, ¿no? Por predicar, por decirles cumplan con el pacto. Cristo viene viene por frutos. ¿Dónde están los frutos? ¿Cuántas ovejitas tienes que ver? ¿Cuántas ovejitas tienes consagradas que no están enfermas? Porque tú vas a decir, no, aquí hay apóstoles, aquí tenemos, sí, pero recuerde lo que dice en Malaquías. ¿Por qué me ofreces la oveja enferma? ¿Por qué me ofreces la oveja? A ver, ofrécesela tú a tu rey, a ver si te la acepta. Porque así como Abel ofreció lo mejor de su ganado y ofreció una ovejita sin pecado, y Dios agradó en él. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros tenemos que ofrecer mediante el poder, mediante la divinidad, mediante el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, tenemos el poder para transformar, para que Dios transforme vidas a través de la presencia de Dios, y el que convence es el Espíritu Santo a dejar el maldito mundo y las cosas que van a desaparecer, para que esa ovejita comprenda para qué fue llamada y para que sea un fruto el día de mañana. Entonces, bien, hoy habla de la iniquidad, porque de igual manera yo le dije, todos los que escuchen la mayoría de las prédicas que Dios me va a permitir hacer en este último tiempo, la mayoría van a vituperar, la mayoría se van a burlar, la mayoría van a decir que está mal, así como se lo dijeron a Cristo, pero bienaventurado el que tiene oídos para escuchar. Entonces, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedraron, empezando por el primer pueblo como ejemplo, ¿verdad? Dice en el 36, envió de nuevo Dios otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo, porque siempre los verdaderos siervos, siempre que nos encontramos a un hermano o a un cristiano que vemos que no está cumpliendo con el pacto, exhortamos y amonestamos, no para molestarlos, sino para que dé un fruto de arrepentimiento, como en su momento Isaías, Jeremías, pero Ezequiel. Pero ¿qué pasó? Pocos creyeron y los maltrataron y los humillaron. De igual manera Cristo Jesús nos los dijo, si a mí el mundo me ha aborrecido, ¿qué se esperan ustedes? El mundo los va a aborrecer, no refiriéndose a los griegos ni a los que nos rodean, sino al mismo pueblo que es mundano y que no tiene un corazón entregado. Bueno, dice entonces, finalmente, dijo Dios, ok,
les envió a su Hijo, que es Jesucristo, y que es cuando llegó Cristo Jesús, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo, porque es el primogénito de toda la creación, porque es lo primero que yo diseñé, y porque yo Dios, así lo dijo Dios, no yo, doy testimonio en todo el Antiguo Testamento y en mi primer pueblo que iba a enviar a mi ungido, que iba a enviar a mi Hijo. A él lo van a respetar porque va a bajar con autoridad. Y mire, más los labradores, cuando vieron al Hijo, a Cristo Jesús, dijeron entre sí, este es el heredero, como una parábola, como una parábola. Venid y matémoslos y apoderémonos de su heredad. Aquí está el problema, aquí está el celo que tenía ese pueblo, porque veían cómo a Jesucristo lo seguían y decían, no, se nos va a ir el dinero, se nos van a ir las saturaciones en la plaza, se nos van a ir que nos adoren, se nos va a ir todo, mátenlo al heredero, Y bueno, ahí está. De igual manera hoy, bendito hermano y bendita hermana, esta parábola se hace clara porque muchos han matado al Hijo de Dios. ¿Cómo puedo matar hoy al Hijo de Dios? Claro, Él vive. Acuérdense que matar es hacer a un lado. Yo lo puedo matar haciendo a un lado su sabiduría, haciendo a un lado la cruz, haciendo a un lado lo que vino a predicar y no dejándolo entrar aquí para que haga una viña. Así lo hago a un lado. Ok, así sigue siendo esta parábola, ¿verdad? Porque este tipo de representantes el día de hoy les gusta la gloria, les gusta usurpar el lugar de Cristo, les gustan las saturaciones, les gustan los aplausos, les gustan que los reconozcan y salen de hecho como pavos reales, ¿verdad? Con trajes, se suben en el púlpito y la gente los aplaude y hablan y hacen un show ahí. Bueno, ok. Adelante, ya está profetizado. Yo no exhorto, yo no amonesto. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo, y si yo fuera uno de ellos, mejor escucharía para arrepentirme si es que todavía tengo salvación. Porque esto es una profecía por medio de parábolas, porque las parábolas también son proféticas de lo que viene y de lo que está viniendo. Matémoslo, decían. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, mire. Aquí lamentablemente pues tenemos una hora todos los días, que así lo ha constituido Dios. No doy más porque yo sé que mucha gente todavía está afanada en los quehaceres del mundo y apenas dan una hora para escuchar la palabra. Por eso no doy más, si no yo daría hasta 2 o 3 horas. Pero bueno, así lo empezamos a hacer, yo lo dejo pendiente, vamos a seguir en esta bendita parábola, si Dios lo quiere, en el día de mañana. Nos quedamos en el 38 para terminarlo de explicar bien y que la gracia y la paz se queden con ustedes, bendito pueblo de Dios, y un abrazo y el beso del óculo santo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere.